Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es jueves 13 de agosto del año 2020. Qué bien que se empiecen informados con Cadena Megavisión AM. Esta mañana, en una primera parte, tendremos al señor ministro de Hacienda, el licenciado Alejandro Zelaya, analizando la situación fiscal del país, cuál es la situación financiera, cómo nos encontramos, las relaciones que existen con el órgano legislativo. Y en una segunda parte estará con nosotros la licenciada Cristina Cornejo, diputada del FMLN, analizando temas de coyuntura. Empezaremos en esta primera parte haciendo la primera y quizás necesaria pregunta, señor ministro. Primero agradecerle el hecho de haber aceptado. Bienvenido. Gracias, Julio, por la invitación a tu programa. Gracias también a los salvadoreños y otras personas de otras nacionalidades que nos sintonizan para hablar sobre la situación fiscal del país, los acuerdos de nación en la Asamblea Legislativa y lo que esperamos nosotros que suceda este día en la sesión plenaria. De todo es conocido, señor ministro, que la situación financiera del país, sobre todo que han caído los ingresos corrientes, pero los gastos se han mantenido. Incrementado también. Incluso en algunos casos se han incrementado en los tres órganos de Estado, no solo claro, en la parte del Ejecutivo, ¿verdad? ¿Cómo se va a cubrir esa brecha financiera del Estado, ministro? Bien, Julio, yo creo que esta es una preocupación válida y también hay que recordar que nuestro país tiene un comportamiento estructural de deuda. Los niveles de deuda que nosotros encontramos, incluyendo el sector, las pensiones, son bastante altos. Entonces, hemos tenido que dirigir las finanzas públicas teniendo en cuenta este endeudamiento estructural que ha tenido el país. En el país, a fuerza de ser sinceros, nunca hemos tenido un combate directo y frontal a la evasión. Son entre 1.800 y 2.000 millones anuales los que se pierden. Nosotros tenemos que salir en busca de esos fondos porque tenemos que buscar cuál va a ser el equilibrio entre deuda e ingresos. Entonces tenemos que ir con un combate frontal. De hecho, el día viernes recién pasado firmamos con la Superintendencia del Sistema Financiero un acuerdo para intercambio de información para fines de inteligencia fiscal y financiera. ¿Y esa es una falta de voluntad de los anteriores titulares en no haber querido combatir con esa visión? No voy a hablar de los anteriores titulares, voy a hablar sobre mi visión o la idea que yo tengo de cómo debería de administrarse la política fiscal del país. Creo que ya les correspondió a ellos en su momento administrar esa política fiscal. Me toca a mí ahora tomar esas decisiones. Creo que la mejor decisión es un combate frontal contra la evasión. Vamos a lanzar también dentro de poco el plan anticontrabando en conjunto con el ministro de Agricultura, porque todos sabemos los problemas que le causa al país el hecho de no tener esos recursos para seguir invirtiendo en nuestras escuelas, en nuestro sistema hospitalario, en nuestra Fuerza Armada, en la Policía Nacional Civil, que tantas carencias ha tenido durante tanto tiempo. Tú has visto los resultados del Plan Control Territorial, Julio, y creo que todos los salvadoreños lo han visto. Pues, ¿qué impacto fiscal tiene en este momento la deuda provisional? Nosotros actualmente el nivel en de términos deuda, de porcentaje con el PIB, por el nivel de deuda con pensiones está en el 62.5, sin pensiones, perdón, está en 62.5 en este momento, y con pensiones está en el 83%. Es evidente que para nadie puede ser algo que pase desapercibido, pero claro que tenemos que salir de esta situación del país, pero eso implica un esfuerzo de todos los actores, los contribuyentes pagando sus impuestos, nosotros desde el Ministerio de Hacienda siendo responsables a la hora de realizar los manejos, la misma Asamblea Legislativa acompañando con nosotros el plan antievasión, endureciendo nuestra política tributaria para cerrar huecos fiscales. Hay que entender que es necesario que nosotros en este momento hagamos una inyección de liquidez en nuestra economía. ¿Por qué? Porque la liquidez
en este momento está escasa o está en el, digamos, en el Estado, porque es el que puede tener la opción de financiar o de negociar créditos. Entonces tenemos que buscar esa inyección de liquidez, traerla nosotros como Estado y luego realizarla en la economía. ¿A través de qué? Del fideicomiso para nuestros micro y pequeños empresarios, también del programa de apoyo a productores agrícolas, entre otros que estamos impulsando. Ningún país del mundo puede dejar de tener ajustes constantes, y cuando hablamos de ajustes no debemos de satanizar la palabra, porque casi siempre cuando se dice ajuste fiscal, ya vienen para recortar empleos o ya vienen para incrementar las tarifas de impuestos. Los ajustes fiscales hay que entenderlos como modificaciones en la política o en la administración de la política fiscal del país. ¿Para qué? Para llevarlos por buen rumbo. Entonces nosotros, uno, no debemos tenerle miedo a esa palabra. Dos, hay que entender que los ajustes al lado del ingreso, por ejemplo, el plan antievasión, nos benefician como tal. Entonces no es tanto tenerle miedo a los ajustes. Claro, los ajustes son recomendaciones de algunos organismos como el Fondo Monetario Internacional y otras entidades que te ayudan a tener una mejor visión de país y administrar, como te digo, responsablemente las finanzas. Y quiero que también aclarémosle a la ciudadanía. El destino de este crédito, si no me equivoco, es para atención a la pandemia. O sea, por lo menos así. Y cuando hay un destino específico y para contratar un empréstito, uno no puede variar porque constitucionalmente no se puede. Sin embargo, cuando tú desglosas el destino de estos créditos, de este crédito específico de 250 millones, encontramos que hay dos actores que por lo menos no estaban contemplados. Uno, que es el tema puramente 12 millones para los excombatientes, sí. 75 millones para los alcaldes que tampoco, dijéramos, estábamos dentro del destino. Me estoy refiriendo como destino, ¿verdad? Y únicamente se ve 30 millones para el funcionamiento del hospital El Salvador. ¿Qué pasa ahí con el tema, dijéramos, de constitucionalidad, sobre todo para mandar hacia un destino que no que el que fue aprobado por la Asamblea Legislativa? No, perdón, Julio. Aquí creo que hay una mala información en tu planteamiento, o se está planteando de manera errónea. ¿Por qué? Porque los destinos han sido aprobados por la Asamblea Legislativa, fueron ratificados el día domingo. En cuanto al nombre del crédito. Sí. Dice ese apoyo si tenés el nombre del crédito, me gustaría que lo leyeras para que no se diga que yo... No, si tú lo tenés. En mis informaciones no lo tengo. Lo que sé es que el crédito está destinado para apoyo a la pandemia, ¿verdad? Y puedan salir adelante. Te quiero leer el nombre del crédito. El crédito se llama Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en El Salvador. Creo que el título del crédito o el nombre del crédito 5046 es lo suficientemente claro para entender que es para atender dos tipos de crisis. La crisis, dice, crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19. Nosotros llegamos a la Asamblea Legislativa con un paquete de 550 millones para negociar o para hablar de ellos el día miércoles 28. Pero estos dos apoyos presupuestarios tú los puedes utilizar para varios fines. Uno, para restituir los ingresos que ya no existen, como tú bien lo dijiste. En el presupuesto se habían estimado, pero ahora con los problemas de la crisis ya no existen esos ingresos, para restituir estos ingresos o para financiar nuevas necesidades que hayan surgido también en el mismo presupuesto. ¿Por qué? Porque nosotros, yo les decía a los diputados de la Comisión de Hacienda, que nosotros en el diciembre de 2019 habíamos planificado comprar cierto número de camas hospitalarias, por decir algo, Julio, que ya estaban incorporadas en el presupuesto. Extraordinario. Ahora tocó comprar más camas, tocó comprar más insumos. Entonces, estos créditos, que son apoyos presupuestarios, tienen esa facilidad. Y por eso lo importante de su aprobación, porque podemos financiar, nos da margen de maniobra en las finanzas públicas. Por eso era la pregunta, para quitar esa percepción de que no estaban orientadas hacia una. Entonces, han estado dando dentro del... pero tenemos que tener claro algo. Nosotros tenemos un régimen legal al cual hay que ceñirnos. Algunos me decían en el mismo seno de la comisión, ¿por qué transfieren a FOPROMIT?
Pero es que la creación del Fondo de Protección y Mitigación de Desastres, así me lo dice. La Ley de Protección Civil también me da algunas facultades o me da algunos mandatos de cómo manejar las emergencias. Yo no puedo decidir si la Comisión Nacional de Protección Civil no me certifica las necesidades de cada institución. Me tiene que llegar la certificación y nos está llegando. Y ellos canalizan, porque ¿quiénes son los expertos en atención de crisis? Pero no solo era el tema, dijéramos, de ejecución presupuestaria. Sí. No hubiesen cuestionamiento, pero no pudimos ver fueron más de 8 horas, entiendo Sí, yo, de hecho, que estuvieron más de 8 horas sin levantarnos. Sí, si no insistieron sobre el tema de transparencia en cuanto al uso y en la forma en que están siendo, dijéramos, hechos, pero eso ya es una materia, en mi criterio, o mejor dicho, en el criterio propio de una ejecución de presupuesto, y que serán los responsables los que... Correcto. Hay pasos que no nos podemos saltar. Y eso les decía, yo entiendo que ellos quieran conocer. Pero no es que se esté negando la transparencia. No se ha negado en ningún momento, Julio, nunca se ha negado. De hecho, el ministro Alaví, cuando ellos le preguntaban ese tipo de cosas, mire, ¿cuántos especialistas va a contratar? Mire, le invito a que nos acompañe cuando estemos ya en la ejecución del hospital, y si quiere llegar con nosotros ya al Hospital El Salvador para que vea qué es lo que nosotros estamos haciendo, pues nos acompaña. Entonces, nosotros, incluso yo se los decía, porque en un momento en la sesión de la comisión se empezó a decir, pero es que han andado aquí, que esta otra persona hizo esto, que el otro hizo esto. Yo les dije, miren, por favor, ya no sigamos haciendo eso, porque entonces yo voy a tener que salir a dar mi postura del gobierno de la República, hombre. Si es que yo como funcionario público no puedo estar ahí sentado y escuchar que se hagan algunas afirmaciones que no son ciertas y yo quedarme tan campante. Entonces yo les dije, miren, mejor si ustedes lo quieren hablar o decir esas cosas entre ustedes, pues háganlo, pero no enfrente del equipo de gobierno. A ese nivel se fueron las... Y no. De hecho, no. Esta sesión de la Comisión de Hacienda no hubo mayores sobresaltos. Yo quiero ser muy claro con eso. Yo al salir de la sesión de la comisión dije, bueno, me voy frustrado, que era mi sentimiento y es parte de mi libertad de expresión, ¿no? Y también de mi obligación como funcionario. Me hubiera gustado que tuviéramos otros resultados, que hubiéramos sacado dictamen para los 210 millones, que hubiéramos aceptado dictamen. No hay dictamen todavía. No hay dictámenes todavía de la Comisión de Hacienda. Ese día nosotros les pedimos, de hecho, ahí fue donde hubo una pequeña fricción, porque yo le decía al diputado presidente de la Comisión de Hacienda, presidente, sería bueno, y es más, lo hice públicamente, un llamado en la mesa, sería bueno que los diputados miembros de la Comisión de Hacienda digan si están dispuestos a votar o no por el dictamen para los 210 millones. Todos los países del mundo en este momento están enfrentando la misma crisis que nosotros, la misma crisis sanitaria, la misma crisis económica, con efectos mayores o menores en cada país, pero la naturaleza de la crisis es la misma. En todos los países se están perdiendo empleos. En América Latina tuvimos una caída promedio del 9.1% del PIB. En El Salvador la hemos estado estimando, la ha estado estimando el Banco Central de Reserva en 8.5, contrario a lo que dicen otras ONGs que se andan inventando cifras, que no sé cómo lo han hecho para sacar esas cifras que se inventan, pero la proyección oficial es de 8.5 como tal. En ese contexto, para todos los ministerios de finanzas o para todos los ministerios de Hacienda del mundo, es complicado formular un presupuesto. ¿Que va a existir que va a existir deuda en el próximo presupuesto? Claro que sí. Y tenemos claro capacidad. Que sí, porque es que por eso justamente estamos lanzando nosotros el plan antievasión, porque necesitamos obtener fuentes de ingreso propias, ¿no? No podemos seguir con ese comportamiento de endeudamiento, pero no esperemos tampoco que de un año a otro tengamos el resultado, porque estas son políticas que dan resultado con el tiempo. También hay que decirlo, en muchas de las cosas se ha visto que no solo en el Ejecutivo, en otras áreas del Estado, se gastan en oficinas, se gastan en viajes, se gastan en viáticos. No es el hecho de que no lo haga, será el momento más adecuado para estar haciendo este tipo de gastos cuando el Estado, usted mismo lo ha reconocido,
fiscalmente estamos pasando por Bueno, una Julio, apretación. también hay que tener claro algo. Cuando tú dices algunos se gastan en oficinas, se gastan No, en estoy esto, hablando estos como son, Estado, son ¿no? unos reportajes, No, esa es otra cosa. son unos Pero- reportajes de un medio malintencionado que no entiende que algunos gastos que se realizaron el año pasado, Pero ¿ya? aclárelo. Sí, por eso lo de las oficinas de CEPA, a eso me refiero. Entonces, no, yo no me refería a eso, me refería que como te Estado... malentendí, perdón, Julio, pero te decía lo de las oficinas de CEPA para que le quede a la gente claro. Como Estado, y cuando yo Estado me estoy refiriendo a los 3 órganos de Estado. Ok. ¿Será, dijéramos, oportuno en este momento estar planeando viajes fuera del país? No, para nada. De hecho, viáticos están del cerrados país, todos los aeropuertos. comprando vehículos? Es decir, Correcto, ¿será eso y la esos son- racionalidad? a eso me refiero, que esos tipos de lineamientos, Julio, la verdad yo creo que son bastante de sentido común y ya están establecidos en las disposiciones generales Lo de que pasa es que presupuesto. muchas veces no es el más común de los sentidos, ministro. Sí, pero bueno, por lo menos lo que nosotros entendemos desde el Ministerio de Hacienda, creo que todos los funcionarios públicos tienen claro eso. Nosotros detuvimos los proyectos de inversión para reorientar algunas partidas función de esa en prioridad. función de la crisis, en Ya función nos de la toca, crisis. por razones de tiempo, ¿qué mensaje manda este día a los señores diputados? Bueno, yo quiero mandar 2 mensajes, uno a los diputados de la Asamblea Legislativa, que pues tengo la buena fe o tengo la buena expectativa de que este día vamos a lograr concretar la asignación presupuestaria de los 270 millones, 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y los 20 millones del Banco Mundial que van directo a financiar los efectos de la crisis sanitaria como tal. Y pues lo otro es también hacerle una invitación a todos los medios de comunicación que nos acompañen este día a las 9 de la mañana en la sede de la Sultana de la Fiscalía General de la República. Vamos a presentar casos de evasión nuevamente porque, como te decía, el combate a la evasión no se puede parar. Así que les pido a todos los salvadoreños también que estén atentos, ¿verdad? Para que nos ayuden también ellos como ciudadanía a empujar este esfuerzo anti-evasión. Gracias, Julio, por la invitación y pues gracias a todos los que nos sintonizaron. Cristina, gracias por invitar la invitación. Es un gusto tenerte aquí en nuestro set y tener este privilegio de entrevistarte por primera vez. Al contrario, Julio, muchas gracias. Es un placer de nuevo estar aquí en este programa y qué bueno que podamos tener informaciones complementarias sobre las visiones diferentes de lo que está sucediendo en relación al tema de la asignación presupuestaria de este préstamo de 250 millones de dólares. ¿Qué es cierto? ¿Cómo percibe la Asamblea Legislativa? Porque el señor ministro fue muy claro al decir no hay nada de esto que estás planteando, ha sido manejado de una manera transparente y lo que se nos está exigiendo es prácticamente situaciones de ejecución presupuestaria. En relación a esto, precisamente de la clarificación o la claridad que hay por parte de los colegas de la Comisión de Hacienda en relación a las explicaciones que se dio y sobre todo al tema de cómo se va a manejar este digamos, nuevo préstamo. A ver, efectivamente, aunque este préstamo viene para el apoyo de sanidad, de salud y por supuesto el tema económico, cuando nosotros vemos la distribución de estos 250 millones, muy poco va a ese rubro. De hecho, 30 millones entiendo yo. 30 millones y voy a desglosar ahorita, por eso es que digo que difiero un poco con lo planteado por el ministro, porque de hecho ustedes saben que nosotros como grupo parlamentario del FMLN no votamos, y no votamos precisamente porque según organismos internacionales, no solo organismos internacionales, Julio, pero según información, este país en la región de América Latina es el país que más recursos ha tenido para poder invertir en el marco de la pandemia con respecto al Producto Interno Bruto. El gobierno tiene ya, aparte de estos 3.000 millones de dólares, porque de eso estamos hablando, el gobierno tuvo ya más de 25 millones de dólares que sacó de nuestras cotizaciones del ISSSTE. O sea, es decir, nuestros ahorros, nuestras cotizaciones han sido trasladadas para el tema del mejoramiento del Hospital Nacional El Salvador, que por cierto, la infraestructura grande ya estaba, lo que se ha hecho es readecuar. Pero yo, Julio, también me quiero permitir decir que este gobierno tuvo en marzo a mayo de este año una cantidad de 491 millones en letes. O sea, es decir, créditos, ¿verdad? Cortos y largos. Pero también tuvo 483 en la misma fecha en CETES. O sea, es decir, préstamos, pero ustedes hagan la suma de 491 más 483 más 25 millones.
Pero también hemos tenido como cooperación 46 millones que el JICA nos dio para el tema de un préstamo con 0% de intereses, ¿verdad?, para utilizarlo en el marco de la emergencia. Y por supuesto también hemos tenido 1 millón del BES y otro dinero que poco a poco se va contando. Pero además de eso, Julio y amigos y amigas que nos están viendo esta mañana, creo que es importante decir que el gobierno, aparte de esto que yo les he mencionado, que son créditos entre CETES, LETES, son créditos a largo, a corto plazo, también el gobierno de su presupuesto 2020 tiene un tema de ejecución presupuestaria de 757 millones de dólares solo para el Ministerio de Salud, 862 millones del Seguro Social, el tema de 46.7 de Fosalud y obviamente también la oportunidad que tuvo el gobierno, Julio, con los más de 3 meses que le dimos nosotros como el tema de la ley de emergencia. Yo también me quiero permitir decir algunos temas para los cuales va estos 250 millones y lo voy a relacionar al tema precisamente también de los informes y de algunos señalamientos que ya son públicos, ojo por cierto, que ha hecho la Corte de Cuentas en relación al dinero. Uno de los primeros indicios que dice la Corte, ojo, este país está recibiendo mucho dinero en donaciones. Yo hacía un recuento, Julio y amigos y amigas, que estamos llegando ya arriba de los 70 millones en donaciones. Pero el tema es que el gobierno no lo está cuantificando y no sabemos a dónde está, no sabemos cómo se está distribuyendo. De hecho, quiero agradecer muchísimo a la Organización Mundial de Salud, pero otros también organismos internacionales y nacionales, que todas las pruebas de COVID que hay en este país, todas han sido donadas. Y eso nos está haciendo un total de más de 30 millones de dólares solo en pruebas. Pero ahora bien, voy a hablar aquí de cómo se va a distribuir los 250 millones y por qué nosotros tenemos duda, porque lo que menos ha existido aquí es en un tema de transparencia. Quedemos un momentito ahí, Cristina. Es decir, en el caso del Frente, ustedes han sido, dijéramos, más consistentes en cuanto, errado o no, esa es una valoración aparte, pero ustedes han venido, dijéramos, diciendo no votaron por este presupuesto, sus razones ustedes las han tenido en este momento, pero estos 250 fueron ratificados por la Asamblea Legislativa, es decir, no cabe, por lo menos en los que meridianamente interpretamos el tema, es decir, ¿cómo yo les voy a autorizar a alguien más préstamos si no me han satisfecho todas las preguntas, todas mis interrogantes, todos mis cuestionamientos que yo he hecho? ¿No te parece un contrasentido este tema? Totalmente, totalmente. Por eso nosotros votamos en contra de la ratificación de estos 250 millones. Ni siquiera nos votamos. ¿Y van a seguir? Nuestra posición hasta ahorita es que el ministro de Hacienda, el ministro de Salud, el ministro de Agricultura y el gobierno del presidente sigue sin justificar el tema para dónde va este dinero o cómo se va. Bueno, ahorita voy a decir para dónde va, pero cómo se está utilizando este dinero. Cristina, ya para ir haciendo las conclusiones y cerrando, estamos frente a las puertas de presentar el nuevo anteproyecto de Ley General de Presupuesto. Hay plazos constitucionales que hay que, dijéramos, cumplir y uno de ellos es el 30 de septiembre. Yo le hacía la misma pregunta al ministro esta mañana, si esto no va a tener problema a la hora. Incluso le dije, no quiero ser apocalíptico, y me dijo, mira, no te pongas tan negativo, ¿verdad? Pero hay una realidad, no es lo que uno espera o cree. Yo siempre he creído que al final la realidad se termina imponiendo en estos países. Entonces, ¿cómo ven ustedes la realidad fiscal para el próximo año? Porque estamos a las presupuestas. Primero, Cristina, superar el tema de los 56 votos. No va a ser nada fácil, sobre todo con este tipo de cuestionamiento que tú estás haciendo. Pero tampoco el país puede estar sin un presupuesto, sobre todo en un momento tan coyuntural. Es mucho pedir un entendimiento entre el órgano ejecutivo y el legislativo, porque la población se hace esa pregunta normal. Es más que evidente que tienen que sentarse a negociar. Al contrario, es lo que más deseamos, Julio, por el bien del país. Y yo soy bueno, pero para bailar se necesitan dos, Cristina. Es correcto, pero aquí solo está bailando uno. ¿Ustedes? A mi juicio sí, a mi juicio sí. ¿Y por qué digo esto, Julio? Miren, ¿recuerdan la última conferencia de prensa? Perdón, la última cadena nacional de más de 2 horas del presidente, día domingo? Cierto, yo no la estaba viendo, pero
me dijeron que salí mencionada en varias veces. ¿Pero la viste? No la vi. Me comentaron, me empezaron a escribir, luego me informé y supe ahí qué es lo que estaba planteando el presidente. Se dieron cuenta del nivel de odio, del nivel incluso de apología del delito, del nivel incluso de división de este país, de incertidumbre y de menos propuestas, de menos entendimientos y mucho menos el llamado al diálogo que, como la Constitución establece, es responsabilidad principal del presidente de la República. Yo he sido y soy un poco crítica, Julio, en poder decir, y a lo mejor por eso recibo tantos ataques y tantos cuestionamientos, pero trato de ser crítica con conocimiento, con información, porque no voy a decir no solo por decir no. Y por eso es que nosotros hemos votado cuando el gobierno nos ha explicado y le hemos dicho, lo vamos a acompañar. Mire, si al gobierno le hemos aprobado en el marco de la pandemia más de 60 leyes, decretos que él mismo ha mandado, que hemos hecho desde la Asamblea Legislativa. Él lleva vetados 16, 3 de ellos que eran para la protección para nuestros médicos y personal de la primera línea de batalla. Entonces, para mí, efectivamente, para poder hablar, para poder dialogar y para poder entendernos, debemos de haber dos. El problema es que seguimos estando, si usted quiere, la mitad de uno, vaya, sino para no decirnos, si seguimos estando a la mitad, pero quien tiene que dialogar y llegar a estos entendimientos de país, que es el principal interesado en que las cosas del país funcionen y avancen, ¿dónde está? ¿Qué puentes de diálogo nos está trazando? ¿Qué puentes de entendimiento? Bueno, yo miraba las declaraciones del secretario de Asuntos Jurídicos, en el cual dejaba entrever de que se iban a hacer los acercamientos necesarios para tratar de sacar una ley antes del 24 de agosto y que la reapertura económica estuviera de una manera gradual, técnica, dijéramos, ordenada. ¿Y eso lo dijo antes o después del domingo? No, lo dijo la semana pasada. Ok, ¿sabe por qué le pregunto esto? Pero por lo que usted decía, nosotros estamos abiertos, listos, o sea, solo esperando que nos llamen, pero eso sí, nosotros queremos que todas las discusiones sean públicas, queremos que todas las discusiones sean abiertas a la prensa, queremos que el posicionamiento del gobierno y de la Asamblea, ¿sabe por qué? Porque cuando se negocia a puertas cerradas, como se negociaron los 250 millones de dólares y los 1.000 millones de dólares adicionales, se tienen estas consecuencias, porque no es por el bien del país, es por el bien y el interés de algunos. Y por eso es que nosotros queremos que la gente sepa qué estamos negociando, a qué acuerdo estamos, y qué tiene eso de malo, pues, si no dicen que están comprometidos con la transparencia, con el acceso a la información pública, entonces, ¿qué cuesta eso? Nosotros abiertos, comprometidos, dispuestos, y le digo, o sea, nos ponemos a la disposición de encontrar un diálogo para construir lo que el país necesita, porque lo que viene, Julio, viene un tema muy fuerte para este país, es un tema económico. Según proyecciones, BCR y otros organismos, vamos a tener una caída en la economía de casi 8.5 porcentuales. Vamos a regresar al menos. Obviamente, todos los países se están viendo afectados por el tema de la pandemia, pero también en el caso de El Salvador es un tema del manejo de los recursos en el marco de la pandemia. Además, hay un tema también muy complicado. Aparte, ya somos el primer país en riesgo país a nivel de la región, porque existe una crisis institucional creada por el mismo presidente de la República, y eso no nos está ayudando. Nosotros cada vez que el presidente ha dicho, miren, necesito esto, nos sentamos, hablamos, pero ¿qué ha pasado? Yo también lo quiero dejar claro. Ellos dicen que con el FMLN no hablan. Entonces con nosotros no llegan a entendimiento. Yo a veces les digo, miren, gracias por no hacernos parte de estos negocios que solo ustedes, de estos acuerdos que solo ustedes entienden. ¿Es acuerdo o negocio? Se me salió la palabra, pero vaya, acuerdo, digámoslo, por hacer este acuerdo al que ustedes llegan. ¿Y por qué llegan a esto? ¿Qué hay detrás, Julio? ¿Cuál es el problema que estas discusiones sean públicas? Pues si estamos hablando de que quien va a pagar esto son ustedes, somos nosotros. Porque ¿quién está pagando las canastas solidarias? Aquellas personas que sí tuvieron la suerte de ser beneficiarias.
Ustedes, amigos Bueno, y pero amigas televidentes. la realidad también en el manejo en la Asamblea Legislativa no siempre ha sido lo que tú estás planteando. Es decir, hay ciertas negociaciones que por su propia naturaleza no merecen ser expuestas, dijéramos de alguna manera, hacia la opinión. Y además la misma Constitución y las leyes establecen cuáles son las discusiones que tienen que ser públicas, ¿no? Pero cuando se habla del tema de los recursos, eso no tiene que ser a escondidas. Por supuesto, porque ahí la gobernabilidad tiene que ser pactada, Totalmente. negociada, no dijéramos bajo la mesa ni mucho menos comprada. En eso estamos de acuerdo. Mi pregunta va sencillamente por lo que hacen la mayoría como un ciudadano, te lo voy a poner. Es tanto pedirle a los dos órganos de Estado humildad, sensatez, para poder enfrentar lo que nos viene, no solo lo que tenemos en este momento. Nos vienen días complicados en el tema económico que requieren una voluntad de país. Aquí no es que le van a ayudar al presidente o le van a dañar al presidente. Aquí se le va a dañar o se le va a ayudar al país. Y creo que ese debería de ser como la mira. ¿Tienen ustedes esa voluntad política? Es lo mínimo a lo que los funcionarios públicos debiésemos de estar obligados, Julio. A dar esas muestras de humildad, de sensatez, pero sobre todo de interés por el pueblo salvadoreño. Yo creo que en el caso nuestro, lo hemos dicho y lo hemos insistido cada vez que se nos ha... incluso a veces han llegado a acuerdos que no hemos sido parte, pero como sabemos que va a beneficiar y está claro, hemos votado. Porque no es un tema de solo oponernos. De hecho, cuando iniciamos, yo era una de las personas que dije, queremos ser una oposición constructiva, no destructiva para el país. Pero también ser una oposición constructiva y responsable nos exige que tengamos este cierto nivel de cuestionamiento, porque como usted muy bien lo dice, es en beneficio o en detrimento del país. Muchos hablan del reajuste fiscal. Lo dijo el ministro ahora en la mañana en otras palabras, ¿verdad? Y dijo, no le tengamos miedo, pero cuando hablamos de reajuste fiscal, ¿a qué nos referimos, Julio? ¿Más desempleo? ¿Despido? Porque es achicar. Bueno, él lo aclaró y dijo que no iban a haber más Ojalá, desempleo. porque por ejemplo, la semana pasada, en plena pandemia, hemos conocido los despidos de ANDA, cantidades de despidos, hemos conocido los despidos de migración, hemos conocido los despidos de Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, siguen habiendo despidos, por lo tanto, este es el gobierno que más ha despedido, ya no me pueden decir, va, ¿qué viene más? Dijo que no, y ojalá, porque desde ya quiero decir, seremos los férreos opositores al incremento de 3 puntos porcentuales al impuesto del IVA, que eso es otra de las cosas que se está negociando. Pero se descartó y se está, que no ojalá, más por eso digo, me adelanto, ojalá, porque esas son las negociaciones y las recomendaciones de los organismos internacionales financieros con los que se está trabajando. Pero esas son las cosas que nosotros queremos construir y en esas cosas, ministro, estamos al 100% de acuerdo, porque no queremos afectar a los que están siendo más afectados, a los pequeños y a los medianos en este país. Bien, hemos llegado al final de Diálogo 21. Creo que ha sido muy interesante esta conversación. El país ha quedado informado de lo que fiscalmente está atravesando. Estamos en periodos muy difíciles que va a requerir de mucha unidad de país. Gracias por permanecer en sintonía de Diálogo 21. En nombre del Grupo Megavisión y en el mío propio, a ustedes los televidentes, gracias por nuestra sintonía. Nos esperamos el día de mañana en el programa Diálogo 21 con los panelistas acostumbrados de los días viernes. No nos cambien, nos vemos el día de mañana. Que Dios los bendiga a todos. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.